A inicios del año de 1977, mientras México atravesaba uno de los momentos más turbios y opacos en la historia del manejo cultural del país, se vivió un episodio de verdadera tensión y peligro entre dos figuras que, desde trincheras distintas, representaban el poder absoluto y el arte digno. Por un lado, Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente José López Portillo, y por otro lado, la legendaria actriz Marga López, quien por décadas había sido adorada por el pueblo mexicano. La historia oficial diría que todo se trató de un conflicto administrativo por regalías, pero la verdad, la que muy pocos se han atrevido a contar, es que Marga López estuvo a punto de perder la vida. Todo por negarse a inclinarse ante una figura que utilizaba la maquinaria del Estado para aplastar a quienes no la obedecían. El conflicto fue tan grave que incluso se manejó desde los más altos niveles del poder como un asunto de seguridad nacional. Y todo comenzó por dinero. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Durante años, Marga López cobró, como muchas estrellas de la época dorada del cine mexicano, regalías por la retransmisión de películas. Su trabajo aparecía en televisión, festivales, programas culturales, y cada repetición estaba sujeta a un pago que había sido negociado con base en su trayectoria. Pero con la llegada de Margarita López Portillo a la dirección general de radio y televisión y cinematografía, esos pagos se convirtieron en un blanco. Apenas tomó posesión del cargo, Margarita mandó hacer una lista con los nombres de los actores y actrices que más cobraban. Y en esa lista, Marga López aparecía entre los primeros lugares. La orden fue directa: reducir esos pagos y, en algunos casos, eliminarlos por completo. En los pasillos de la Asociación Nacional de Actores, se corrió como pólvora la noticia de que Margarita consideraba excesivos y ofensivos los montos que recibía Marga. Incluso llegó a decir en privado que era una refugiada que vivía del erario. Las declaraciones no tardaron en hacerse públicas. La humillación fue brutal. Marga López, actriz de culto, símbolo de la mexicaneidad y, sobre todo, era sobreviviente de la época de oro del cine mexicano, fue literalmente exhibida como una aprovechada. Y lo más insultante fue que todo ocurrió mientras el presidente entregaba subsidios millonarios a proyectos absurdos, mientras la verdadera figura del arte eran atacadas por exigir lo que les correspondía. El punto de quiebre llegó días después, durante una ceremonia formal convocada por la misma ANDA. A pesar de no haber sido convocada, Marga López llegó sin previo aviso.
No buscaba diálogo ni reconciliación. Llegó vestida de negro, con el rostro desencajado por el enojo. El ambiente se volvió gélido. Margarita López Portillo estaba en el estrado, rodeada de personalidades del cine y funcionarios del gobierno. Y frente a todos, Marga irrumpió en el salón. Sin necesidad de levantar la voz, caminó con paso firme hasta quedar a menos de 1 metro de la hermana del presidente. No hubo discurso ni justificación, solo una furia acumulada durante semanas. De repente, sin aviso alguno, levantó la mano y le propinó una cachetada sonora, seca, precisa, que retumbó en todo el recinto. Margarita apenas alcanzó a llevarse la mano a la mejilla, mientras algunos asistentes incrédulos no sabían si intervenir o fingir que nada había ocurrido. Los testigos no sabían si aplaudir o salir corriendo. La mayoría, por miedo, optó por el silencio. Pero lo que vendría después no sería silencio, sino algo mucho más oscuro. 3 días después del incidente, cuando el escándalo aún hervía en las redacciones de periódicos que nunca se atrevieron a publicarlo, Marga López fue interceptada al salir de una reunión privada en un café de la colonia Roma. 3 sujetos descendieron de un auto sin placas. No llevaban armas visibles, pero sus intenciones eran claras. La rodearon, la bloquearon el paso y uno de ellos, con el rostro cubierto por gafas negras, le dijo una frase que hasta la fecha nadie ha olvidado. Si quieres vivir, empieza a hacer tus maletas. El mensaje era tan claro como el origen del mismo. No era una amenaza común, era una advertencia política. En esos años los límites entre la familia presidencial y el poder real eran inexistentes. Margarita había sido humillada públicamente por una actriz, y esa actriz debía pagar, no con una multa, ni con el retiro de sus regalías, debía pagar con su silencio, o literalmente con su vida. Durante semanas, Marga vivió en un estado de paranoia constante. Suspendió todas sus presentaciones, evitó hablar con la prensa, cambió su número telefónico e incluso se refugió en casa de una amiga actriz que vivía en Cuernavaca. Trataron de convencerla de irse del país. Al principio se negó, pero después de un segundo encontró los pretextos suficientes para irse del país, pues al final volvería a ser visitada, pero ahora uno de ellos tenía una fotografía de su hijo menor. Marga tuvo que acceder, sin anuncio oficial, sin despedidas, sin entrevistas de cierre. Esta bella actriz abandonó México. Algunos dijeron que se fue a Argentina, otros que vivió un tiempo en Los Ángeles. Lo único cierto es que por casi 6 años su figura desapareció de la vida pública. Mientras tanto, Margarita López Portillo consolidó su poder, impuso censura, controló producciones y dirigió presupuestos millonarios a proyectos impulsados por amistades cercanas. Nunca volvió a hablar públicamente de Marga López, pero todos en la industria sabían que cualquier mención a su nombre era terreno peligroso. Cuando finalmente Marga regresó al país, lo hizo en condiciones muy distintas, sin escándalos, sin confrontaciones. Había envejecido varios años en pocos meses. Su carácter era más reservado, su vida mucho más privada, pero jamás volvió a cobrar una sola regalía de las películas que durante décadas sostuvieron la memoria fílmica
del país. Muchas gracias y hasta la próxima.